Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, estoy feliz porque ya estamos en el video número 50 y pues bueno, estamos avanzando ya un poco muy rápido y mucho mejor ya porque estamos en código un poco más complejo. Y pues bueno, ahora sí viene lo aburrido, ya saben, PHP, que a mí no me gusta mucho, pero es necesario para terminar el proyecto. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora, ya saben, vamos a tener que crear nuestra tabla de amigos ahora en PHP. Igual como hicimos para las tablas genéricas en mensajes, si se dieron cuenta, nosotros lo creamos desde PHP, no lo tenemos que dar clic acá y tener que crearlo manualmente, sino PHP se encarga de eso. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo en esta parte. Así que lo que voy a hacer yo, si recuerdan, tenemos en nuestra clase de mensajería.php, mensajes.php, es acá donde nosotros creamos nuestra tabla. Entonces, para no explicar de nuevo, yo lo que hago es reutilizar mi código. Es para ahorrar un poco el estrés de estar copiando y pegando. Y lo que he hecho es copiar todo lo que estaba en mensajes.php, pasarlo a esta parte de acá. Y vamos a tener que modificar con cuidado. Primero, nuestra clase va a tener que llamarse amigos ahora. Lo voy a poner con minúsculas, así perfecto. Lo siguiente va a ser la función crear tabla, va a ser totalmente igual, con excepción de esta parte. Bueno, enviarme esto no lo voy a necesitar, simplemente lo que quiero es crear las tablas genéricamente. Vamos a ir paso por paso. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear las variables para nuestra tabla. Como vimos, al momento nosotros crear nuestra tabla de mensajes, tenemos el ID, mensaje, tipo de mensaje y la hora del mensaje. Lo que vamos a hacer nosotros en amigos, he estado pensando y se me ocurrieron tres variables. Uno que sería el ID, como siempre. O sea, el ID de nuestro amigo, el estado de nuestro amigo, que va a tener 4 estados. El primer estado va a ser cuando no, bueno, el primer estado no va a existir porque si no es nuestro amigo no debe aparecer en esa tabla. Segundo, el estado 2 va a tener que ser cuando está en estado enviado. Hoy te voy a explicar rápidamente qué significa esto. El 3 va a ser, bueno, acá están los 4 estados que vamos a tener. El 1 por defecto nunca va a existir, pero lo vamos a tener para nosotros manejarlo desde Android Studio. Pero lo importante va a ser el 2 y el 3 y el 4 y ahorita les explico para qué. Cuando nosotros enviamos una solicitud va a existir dos estados. Uno que es el enviado. Cuando nosotros enviamos la solicitud de amistad, nosotros somos el estado 2. Pero el que recibe la solicitud de amistad va a ser el estado 3. No sé si me explico, porque el receptor va a tener que elegir si aceptar o rechazar tu solicitud de amistad. Mientras que el estado 2 simplemente va a tener que esperar a la solicitud del estado 3, o sea, a la respuesta, mejor dicho. Y el estado 4 fácil, pues cuando ya haya aceptado nuestra solicitud de amistad, volverá al 4. De lo contrario, va a existir un estado que se llame 1, que cuando no somos ni amigos ni nada. Pero por defecto esto vamos a tener que eliminarlo de nuestra tabla. O sea, cuando lleguemos al estado 1, por ejemplo, estamos en estado amigo, pero ya no quiero que sea mi amigo, pues lo eliminamos y lo pasamos al estado 1 de nuevo. Entonces los únicos estados que vamos a tener en nuestra tabla va a ser 2, 3 y 4. El 1 va a ser controlado desde Android. Pues bueno, vamos a tener que comenzar con eso. Primero sería nuestro ID, va a ser tipo varchar, va a ser un primary key, por defecto siempre va a ser así. El segundo ID va a ser estado. También va a ser un varchar. Bueno, puedo ponerle in, pero no prefiero hacer complicarme, simplemente todos pongo en varchar yo. Y el estado siempre va a tener que ser, bueno, no quiero que pase de 10 dígitos. Pues solo tenemos 4 estados, pero por si acaso, para que no ocurra ningún error, lo voy a dejar en 10. Y por último, aparte del estado, también quiero agregar hora en que fueron amigos. O sea, cuando ya aceptó la solicitud de amistad, pues quiero que aparezca la hora en que fuimos amigos. Entonces, para que salga en nuestro Android Studio, en nuestra app, que diga, fueron amigos desde mayo o abril y el día exacto. Así que el tercero va a ser hora o fecha de amigos. Bueno, ustedes le pueden llamar como quieran, no soy muy bueno en las variables. Pues como dije, no soy muy bueno poniéndoles nombres a las variables, pero yo lo pondré fecha de amigos, o sea, la fecha en que fueron amigos. Y borraré esto, tengan mucho cuidado, porque si lo borran simplemente así, va a quedar una coma acá, y si queda esta coma no va a compilar el programa. Así que borramos esto, siempre el último campo va a tener que ir sin una coma. Entonces va a ejecutar la consulta, se crea la tabla y 200 si es que se creó la tabla correctamente. Y -1 si es que no se pudo crear.
Esto nos va a servir para cuando la tabla no exista. Así que perfecto, vamos a tener que guardar. A este lo voy a llamar, bueno, ya estaba amigos.php. Así que como vimos ya tenemos una tabla que se llama amigos.php. Para no confundirnos, a mi tabla de, voy a cerrar esto. Como vimos, esta es nuestra tabla de amigos, que lo vimos en los videos pasados. Así que esta tabla o esta clase le voy a llamar solicitudes. Entonces perfecto, así le voy a llamar y mi PHP se va a llamar solicitudes.php. Perfecto, listo. Tengan esto como comentario para que se referencien al momento de programar. Perfecto, ya tenemos para crear nuestra tabla. Ahora sí vamos a tener que ir probando para ver si hay un error, si no pasamos a lo siguiente. Vamos a tener que crear otro archivo y voy a tener que abrir otro archivo como referencia. Ya saben que a mí no me gusta mucho escribir códigos en PHP. Así que vamos a tener que referenciarnos de enviar mensaje.php. Acá yo tengo algunas funciones que me van a servir para no ir copiando y pegando. Así que voy a copiar todo esto con mucho cuidado, por favor. Al momento de copiar y pegar ocurren muchos errores por no borrar una coma o por dejar algo libre y pues al final no va a funcionar nada. Lo que vamos a necesitar son 3 parámetros. El primer parámetro será nuestro ID, el segundo el estado y la fecha de amigo lo vamos a generar acá mismo. Así que solo va a tener que llegar 2, que sería, bueno, esto lo voy a explicar después, pero el tercer parámetro va a tener que ser el estado. Aunque el estado sé que va a ser siempre genérico, pues bueno, a ver, acá es un poco confuso, pero bueno, creo que el estado por ahora va a tener que ser siempre así ya estático, porque no vamos a tener que mandar desde Android Studio un parámetro de estado. Así que voy a borrar esto. Si no me entendieron esta parte, disculpen, pero lo único que necesitamos es el emisor, o sea, quien envió. Voy a escribirlo como comentario para que se referencien. Quien envió es el número 2. O sea, cuando nosotros enviemos una solicitud de amistad, el emisor, cuando al momento de crear su tabla, va a tener que ser siempre el número 2. Y se va a insertar en la tabla de receptor. Voy a explicar eso rápidamente después. Y cuando sea el receptor, el número de quien envió la tabla va a ser número 3, o sea, en su estado. Sé que no me explico muy bien, pero vamos a ver eso después. Y pues nos vamos a tener que crear 2 tablas para nuestro emisor y receptor. Es decir, ahorita no tenemos ninguna tabla, pero cuando nosotros enviemos, por ejemplo, un mensaje de Kevin hacia Paula, pues va a tener que crearse una tabla para Kevin, esto solo para referenciarme, y una tabla para Paula. O sea, vamos a tener que tener 2 tablas de amigos, todos los amigos de Kevin y de Paula. Entonces las tablas van a tener que tener como siempre la extensión de amigos, guión bajo, y su estado o su variable que va a ser emisor enviada desde Postman o desde el método boolean. Y acá la misma extensión que sería también amigos, guión bajo, receptor. Entonces, si Kevin envía una solicitud a Paula, se va a crear la tabla de Kevin con amigos, guión bajo, Kevin, y amigos, guión bajo, Paula, va a ser la segunda tabla que se va a crear. Perfecto, una vez hecho esto van a tener que crearse las tablas. Por defecto yo no quiero ya recibir el token, eso se quedó en mensajes.php. Y lo que yo necesito son 2 respuestas. Respuestas de crear tabla emisor, esto sí lo voy a necesitar sí o sí. Y la respuesta de anuente receptor, o sea, la respuesta si es que se crearon las tablas correctamente. Pero para no ejecutar mucho código, porque como saben lo que hacemos primero es ejecutar las tablas, después insertar los datos. Lo que vamos a hacer ahora es la inversa. Después les voy a explicar esto, pero primeramente vamos a explicar cómo insertar tablas. Ya, perfecto. Una vez hecho esto, vamos a tener que analizar. Con este if tenemos las respuestas. Bueno, disculpen, ¿dónde estaban estas variables? Bueno, creo que no la usamos en ningún momento, pero vamos a usar este if. Como dije, enviaba 200 si es que la tabla se creó correctamente. Voy a borrar todo esto con mucho cuidado, sin borrar ninguna llave por defecto, si no nuestra PC va a explotar. O nuestro código va a explotar, mejor dicho. Entonces, si la respuesta de create tabla emisor es igual a 200, quiere decir que MME es igual a true. Es decir, que la tabla se creó correctamente. Y pues no, esta variable tampoco no la necesito. Lo único que necesito es que cuando sea un if, quiero que me imprima la tabla se creó correctamente. La tabla de amigos para referenciarnos correctamente, para no confundirnos con otro código. Y de lo contrario no se pudo crear la tabla, simplemente esto. Crear la tabla del emisor. Espero que se esté entendiendo hasta esta parte. La tabla de amigos del emisor.
Y simplemente copio este mismo código y voy a tener que crear otro if, que en este caso vamos a tener que hacer una verificación de la tabla de receptor. Entonces cambiamos, si es que la tabla del receptor se creó correctamente, ponemos que la tabla del receptor se creó correctamente. De lo contrario, no se puede crear la tabla del receptor. Perfecto, ya tenemos nuestras dos sentencias de if. Entonces vamos a tener que nosotros ya ejecutar este código para verificar que no hay ningún error. Y lo que debe suceder es crearse dos tablas en nuestra base de datos remota. Vamos a guardar rápidamente y lo voy a llamar yo solicitudes, solicitudes, si siempre todos con extensión de solicitudes, que va a ser enviar. Pues bueno, este archivo va a servir para enviar solicitudes de amistad. Vamos a tener que .php, no se olviden de eso. Perfecto, ya está. Acá tenemos que actualizar para que aparezca nuestro archivo. Y acá están los dos archivos que acabo de crear ahora mismo. Acá hay un pequeño error, si no se dieron cuenta. En vez de mensajes.php debería ser nuestra clase principal, que sería solicitudes.php. No debe ser el mismo nombre de nuestra clase, sino el mismo nombre PHP. Mucho cuidado con eso. Además tenemos que nosotros, en vez de mensajes create table, vamos a tener que hacer la función de nuestra clase solicitudes. Entonces en vez de nuestra clase mensajes cambiamos por solicitudes. Y guardamos y subimos el archivo. Pues bueno, acá están nuestros archivos PHP. Voy a subir los dos actualizados. Mucho cuidado con eso. Creo que no he guardado. O bueno, sí, creo, disculpen. Lo subimos y vamos a ver si es que no ocurre ningún error. Si es que no hay ningún error, nuestras dos tablas de emisor y receptor se deben crear correctamente. Así que ya saben, lo que tenemos que hacer primero es introducir nuestro URL. Voy a entrar a mi servidor, a mi hosting, y voy a obtener la URL que sería de solicitudes-enviar. Copio esto y lo pego en esta parte. Perfecto, este va a ser nuestro URL, que va a pedir en solo dos parámetros, que es el usuario. Voy a borrar todo esto para escribir manualmente. El primero sería el emisor, o sea, quien está emitiendo la solicitud, que va a tener que ser, por ejemplo, Kevin, como acabo de decir. Y después tenemos que poner en coma el receptor, va a tener que ser Paula. O sea, la que va a recibir la solicitud va a ser Paula, por defecto. Y cerramos llaves. Vamos a tener que enviar la solicitud de amistad. Lo único que va a suceder ahorita es crearse las tablas, si es que no hay ningún error. Perfecto. La tabla de amigos del emisor se creó correctamente y la tabla de amigos del receptor se creó correctamente. Si actualizamos nuestra base de datos, vamos a ver lo que sucede. Pues acá está, ahí está, amigos Kevin y amigos Paula. Si entramos a estas tablas, vamos a ver que tenemos tres tipos: el ID, el estado de la solicitud y la fecha de amigos. En amigos Paula exactamente igual. Perfecto. Todo está listo para seguir escribiendo más código. Si es que todo le salió perfecto hasta ahora, vamos a tener que ir al siguiente paso. Lo primero que yo quiero hacer es insertar un dato en mi tabla. Si es que no existe la tabla, la creamos y volvemos a intentar insertar el dato. Espero que se esté entendiendo esta parte. Así que si nosotros vemos nuestro archivo de enviar mensajes.php, después de crear las tablas, nosotros tenemos que insertar el dato en nuestra tabla. Así que voy a volver a abrir mensajes.php para copiar la función de enviar mensaje. En vez de enviar mensaje, le voy a llamar enviar solicitud. Entonces, enviar solicitud. Tenemos que cambiar algunos parámetros, que solo son tres. Bueno, por defecto, el nombre de la tabla de nuestro usuario que vamos a insertar los datos, el ID, el tipo, que sería estado, y por último, que sería la fecha de amigos. Y el último parámetro no lo necesitamos, así que lo borramos. Entonces, en nuestra tabla, que va a llegar como parámetro referenciado desde solicitudes enviar, va a tener que llegar primero el ID. El segundo tipo es el estado, así que cambiamos acá. El segundo campo es estado, y el último campo, que está acá, que lo escribimos también manualmente, es la fecha de amigos. El último campo no lo necesitamos. Ahora acá, con mucho cuidado, si tenemos tres tipos, o sea, tres columnas, tenemos que borrar simplemente un signo de interrogación para que haya tres signos de interrogación. Cada signo de interrogación significa una columna de nuestra tabla. Después ejecutamos la consulta
tenemos la respuesta. Lo primero que debemos mandar es el ID. Lo segundo que debemos mandar es el estado. Lo tercero que será la fecha de amigos. Y el cuarto parámetro no lo necesitamos. Una vez hecho esto, ya estará nuestra función lista. Guardamos. Si vamos a enviar mensajes.php, vemos que después de crear las tablas tenemos que insertar los datos a nuestra tabla de mensajes. Lo que yo voy a hacer acá es optimizar el código y primero insertar el dato en nuestra tabla. Así que antes de crear las tablas voy a intentar insertar los datos así no exista la tabla. La primera sería respuesta de enviar solicitud. Voy a cambiar la variable. Va a ser la respuesta al enviar la solicitud al emisor. Entonces, ¿de qué clase se está llamando? De la clase de solicitudes. Y mi función se llama enviar solicitud, que recibe 4 parámetros. Mucho cuidado con eso. El primero que sería nuestra tabla de emisor que está ya creada acá. El segundo que sería nuestro ID usuario que está acá emisor. Y el tercero que sería, sé que acá puede sonar un poco confuso, pero miren, vamos a tener que insertar una solicitud en nuestra tabla del emisor, o sea, de quien está emitiendo la solicitud. Si vamos a insertar un amigo en nuestra tabla de solicitud del emisor, pues el usuario que se debe insertar es el receptor. Se preguntarán por qué. Porque si Kevin envía una solicitud a Paula, pues en la tabla de Kevin se debe guardar que Paula está esperando la respuesta. O mejor dicho, Kevin está esperando la respuesta de Paula. Espero que esté entendiendo esta parte. Por eso es que en la tabla de Kevin estoy insertando Paula. En la tabla de Paula debo insertar el dato de Kevin. O sea, van a intercambiar valores, por así decirlo. El segundo sería el tipo de mensaje. Cuando enviemos una solicitud de amistad, siempre va a ser 2, como dije en esta parte. O sea, el que envíe el mensaje siempre va a ser 2. Y el que lo recibe va a ser 3. En vez de ser un 2, puede ser un número también. Y por último sería, la hora del mensaje, o sea, a la hora que fue enviado. Como dije, van a tener que empezar a ser amigos cuando ya acepte la solicitud de amistad. Si es que todavía está en espera, todavía no son amigos. Así que la hora que voy a enviar es no define. Ustedes pueden poner no definida o no existe. Yo le pongo así porque aún no son amigos. Si es que fueran amigos, ahí recién le voy a enviar la hora. Pero como solo estamos enviando solicitudes, más no una solicitud de aceptar amistad, lo pongo en no define. El 2 sería porque siempre, como dije, al momento de enviar sería el 2. Y por último enviamos el receptor, porque en nuestra tabla de el emisor se debe insertar el receptor, que el emisor esté esperando la respuesta del receptor. Igualmente con el al momento de insertar en la tabla del receptor, respuesta enviar solicitud de emisor, en vez de emisor sería receptor. Ahora sí, acá con mucho cuidado cambiamos. En vez de que sea 2, el estado ahora va a ser 3, porque 3 significa que insertar una solicitud en nuestra tabla del receptor. Significa que en nuestra tabla del receptor se debe insertar el usuario del emisor. Es decir, si Kevin envía una solicitud a Paula, está diciendo en mi tabla Kevin me quiere enviar una solicitud, así que insertamos ese dato a la tabla del receptor. Y entonces el parámetro que debe llegar a ese emisor, y la tabla tiene que llamarse de la tabla del receptor. Espero que se esté entendiendo esta parte. Sé que es un poquito confuso, pero ya verán cómo funciona cuando ejecute el código. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero insertamos los datos en nuestra tabla. Si es que la respuesta es negativa, significa que las tablas no existen. Así que tenemos que hacer un if rápidamente. Tenemos que tener rápidamente, vamos a tener que hacer lo mismo que acá, porque va a tener que retornar también una respuesta de 200 y menos 1 si es que no se pudo. Entonces voy a crear en 2 variables rápidamente, que le voy a llamar existe tabla emisor, que va a ser igual a o sea, vamos a imaginar que la tabla ya existe. Igualmente como otra variable que se llama existe tabla receptor, que va a ser igual a 3. O sea, imaginemos que al principio las dos tablas existen. Estas variables van a tener que inicializarse antes de enviar la solicitud de amistad.
Definimos las variables, enviamos la solicitud de amistad. Si es que no existen las tablas, vamos a tener que verificar con un if rápidamente. Preguntamos, si la respuesta de la solicitud del emisor fue correcta, pues mejor dicho fue igual a -1, porque cuando sea -1 es que no se pudo insertar. Esta pregunta lo que está dando a entender es que preguntamos si nuestra tabla de emisor existe. Estoy poniendo con comentarios porque al final es un poco confuso esto, así que para que tenga mucha referencia sobre cada línea de código que estamos haciendo. Preguntamos si nuestra tabla del emisor existe. Si es que no existiera, tenemos que cambiar esta variable a falso. Ponemos false. Entonces, igualmente con nuestra solicitud del receptor. Si es que no existiera nuestra tabla del receptor, pues también la tenemos que crear. En vez de true tenemos que poner ahora esta variable, cambiar la variable del receptor a false. Entonces, perfecto. Hacemos ahora la siguiente pregunta. ¿Existe tabla emisor? O sea, si existe la tabla del emisor, pues no quiero que ejecute nada, así que ponemos un signo de interrogación. Si es que no existe la tabla del emisor, ¿qué se cree en nuestra tabla del emisor? Igualmente para nuestra tabla del receptor. Preguntamos si nuestra tabla del receptor existe, así que enviamos esta variable. Si nuestra tabla del receptor existe, pues mandamos a crear la tabla del receptor. El único problema es que estas variables existen dentro del if, así que si ejecutamos el código acaba de salir error porque esta variable no existe. Así que simplemente hice esto para explicarle, pero lo podemos reducir a un código más reducido. Borramos estas variables, esta variable de acá, y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si es que nuestra tabla del emisor no existe, creamos la tabla. Igualmente para el receptor, si nuestra tabla del receptor no existe, creamos la tabla. Acá sería el receptor, disculpen, era un comentario nada más. Borramos esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nuestra tabla del emisor receptor no existe, se crean. Una vez creadas, volvemos a insertar los datos. Así que voy a copiar toda esta función rápidamente. Perfecto. Entonces, si no existe la tabla, crea la tabla y inserta los datos. Igualmente para nuestra tabla del receptor. Sé que esto es un poquito confuso, pero es nada más lógica. Entonces ya una vez creadas las tablas se insertan otra vez y perfecto. Una vez ejecutado este código, lo que tenemos que hacer es simplemente, acá puede haber un pequeño error de código, así que ustedes pueden poner variables if si es que entró al método y se ejecutó todo correcto. Eso. Yo ya no quiero igualar a las variables, así que voy a borrar esto. Simplemente quiero que ejecute la sentencia. O sea, yo igualaba a las variables para después preguntar y analizar si existe la tabla o no y si insertó los tablas correctamente o no. Las únicas variables que necesito verificar son cuando definimos o insertamos un dato en nuestra tabla. Si es que no existe, entra al if. Entonces nuestro código ya más optimizado quedaría simplemente así. Y vamos a comprobar rápidamente y guardamos. Si no entendieron, por favor pongan algunas variables y traten de analizar el código para entenderlo un poco más. Voy a tener que subir los dos archivos otra vez para la nueva función de solicitudes y de solicitudes enviar. Ahora sí, vamos a tener que... Miren, primero, si vemos nuestra tabla de Kevin y Paula existen. Así que si yo envío una solicitud de Kevin a Paula, lo que va a suceder es esto. No imprime nada porque acá dije que no imprime nada. Pero si vamos a nuestro PHP, vemos nuestra tabla de amigos Kevin, lo que se ha insertado es de Paula, estado 2, y nuestra ficha de amigos no defined por ahora. Entonces ahora se preguntarán, ¿por qué en la tabla de amigos Kevin se insertó Paula? Porque Kevin no puede ser el mismo amigo del mismo, así que lo que tenemos que insertar es su amigo. O sea, a futuro tal vez, si es que Paula le acepta la solicitud de amistad, pues se va a cambiar al estado 4. Entonces en la tabla de Kevin se deben guardar todos los amigos. Y en la tabla de Paula pues va a tener que estar Kevin, que es 3, significa que le llegó una solicitud y ella decide si aceptar o rechazarla. Pero ahora vamos a crear dos usuarios que sean José y Ana, por ejemplo. Estos usuarios no existen, así que si intentamos insertar datos no funcionaría, excepto si acabamos de aplicar nuestra lógica, debería funcionar rápidamente. Así que enviamos y vamos a ver qué sucede. Actualizamos nuestra base de datos
y vemos que tenemos dos tablas nuevas de Ana y José. En Ana se guardó José y en José se guardó Ana. Y perfecto, funciona correctamente. Ya podemos tener una lógica más o menos de amigos. Y pues bueno, esto sería todo hasta ahora. Ya tenemos nuestra lógica para tener nuestra lista de amigos. Por ahora estamos insertando datos y creando la tabla si no existe. Y bueno, hay que esperar el siguiente video para seguir programando más PHP. Pues bueno, eso sería todo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, comenten si tienen alguna duda.